Vea usted esto. El periodista Julio Hernández, conocido como Astillero, exhibió que Carlos Loret de Mola realizó otro montaje al editar entrevistas que él hizo, que Julio Astillero hizo, a Juan Manuel Magaña y a Laura Barranco para que parecieran favorables a él. Sí, efectivamente, Carlos Loret de Mola difundió ayer por la noche en su cuenta de Twitter un video con fragmentos de entrevistas hechas por Carmen Aristegui y Julio Hernández a Magaña y a Barranco, con frases que aluden a que los periodistas no sabían que la detención de la francesa Florence Cassés y Israel Vallarta se trató de un montaje. En respuesta a este video que vamos a ver a continuación, Julio Astillero dijo en Twitter: ofrece Carlos Loret otra prueba de su oficio oscuro, de amplias declaraciones en su contra, edita unos segundos para que parezcan favorables a él, recorta, saca de contexto, hace montaje, fanfarronea triunfos. Eso no es periodismo, sino desesperación y mentira. Y ahora vea usted lo que hizo Carlos Loret con las declaraciones que tomó de las entrevistas que hizo Julio Astillero. ¿Cómo le iba yo a decir que era un montaje si ni siquiera nadie sabía? Obviamente el 9 de diciembre de 2005, yo en lo personal no sabía que esto se trataba de un montaje. No pude haber denominado este tema y esto que ocurrió como un montaje. Ciertamente, yo no lo escuché. O sea, a mí no me consta. Tú mismo has reconocido, me decía a mí, que en ese momento no sabías del videomontaje. Dije, por supuesto que no. Bueno, ahora vamos a... invitamos a Julio Hernández para conversar de esto que pues no empieza con ni termina con este video. Julio Hernández, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con estos señores periodistas. Al contrario, gracias a los doctores periodistas de apellidos Páez Varela y Delgado Gómez. Mucho gusto en estar con ustedes. Es un gran gusto, a sus órdenes. Bienvenido, como siempre, a tu casa, Julio. De verdad es un enorme privilegio que puedas acompañarnos hoy para hablar, pues sí, de también algo que concierne al oficio periodístico, a la desnaturalización del oficio periodístico, a la mentira, a la manipulación de un periodista, justamente. Sí, pues ha resultado muy desastrosa la manera en la que Carlos Loret de Mola, que fue un reportero bastante eficaz, me parece a mí, sobre todo en la etapa en la que estuvo con Ricardo Rocha en los programas de Detrás de la Noticia, pues la manera como se ha convertido hoy en una caricatura de periodismo, en un hombre con una histeria actoral y con una predisposición bastante fallida para tratar de enjaretar a otros las responsabilidades que él no quiere asumir. Resulta muy peculiar que ante el montaje que vieron millones de personas en diciembre de 2005, un montaje que el propio Genaro García Luna dijo que había sido a solicitud de los medios, una recreación, dado que no habían estado presentes en el primer momento de la detención de Florence Cassés y de Israel Vallarta. Bueno, pues ahora el conductor, que es precisamente era Loret de Mola, la productora, que era Azucena Pimentel, dice no tener ninguna responsabilidad. Yo ironizo diciendo, pues a lo mejor va a acabar siendo el culpable el propio Israel Vallarta. Pero ayer hizo otra gala de esta capacidad de recorte, de falsificación, de simulación, Loret de Mola, y lo hizo de una manera tan descarada que, a pesar de que yo pretendía ya mantenerme al margen de estos dimes y diretes, me sentí obligado a decir, a ver, con calma, porque lo que está haciendo es un mini montaje de 50 minutos que yo tuve de plática
con Juan Manuel Magaña, que fue coordinador de información del programa matutino de Loret de Mola en el Canal 2 de Televisa, seleccionó 10 segundos y en los cuales obviamente cualquiera puede hacer un video de 30 segundos en los que haga parecer que el declarante dice lo que el editor desea que ahí quede en esa constancia. Me parece simplemente una confesión de esa proclividad al montaje, al engaño y a la mentira. Un dato muy importante que a veces se olvida es el que mencionas, Julio. El mismo García Luna dice en Televisa, en un programa de Televisa, que a petición de los medios, es decir, de ese mismo Televisa, él realiza estos montajes que los medios le piden recrear, creo que es la palabra que utilizan, el arresto, para hacerlo pasar como si fuera un arresto en flagrancia, heroico, las fuerzas entrando, el arresto y sobre todo, en el interés del periodista, la exclusiva. Ese dato tendría que ser suficiente, viniendo de que era secretario de Seguridad Pública, para que Loret dejara, digamos, de alegar que él no sabía. Ese dato lo dice quien le ofreció la primicia, Julio. Así es que en el fondo, Álvaro y Alejandro, creo que más allá del nombre y el apellido del personaje en cuestión, más allá de su historia personal cargada de montajes, cargada de arreglos con el poder para ofrecer el micrófono y la pantalla conforme a intereses políticos del poder en turno, más allá de ese nombre y apellido, lo que está, creo yo, y lo que deberíamos de analizar, y la palabra es fuerte, pero creo que hay que utilizarla, denunciar el periodismo de simulación y de montaje que se realizó y se sigue realizando hasta estos momentos, porque efectivamente el propio García Luna dijo en Televisa que esa recreación se había hecho a petición de los propios medios, y el único medio que estaba original inicialmente con esa exclusiva era Televisa. Luego llegaron otros medios, entre ellos Televisión Azteca, pero no porque hubieran sido convocados especialmente, sino porque el barullo, el ruido que todos los reporteros de policía logran detectar a través de sus radios y aparatos de comunicación, pues había movimiento y llegaron hasta allá. Pero la exclusiva estaba entregada solamente a Televisa, y Televisa, bajo lo que ha dicho el propio García Luna, pues habría sido el medio que solicitó esa recreación, figura bastante de ficción que el propio secretario de Seguridad Pública usó y que embarra al periodismo o al remedio de periodismo que se hacía en esos noticieros de Televisa, porque demuestra que todo es simplemente ficción y acomodo a peticiones e intereses de los poderosos en turno. Qué curioso, Julio, que ni modo, hay que personalizar, porque estamos hablando de un personaje, de un periodista, un colega nuestro, pero qué curioso que este periodista ya convertido, ungido, auto-ungido como la conciencia crítica de este país ante el poder dictatorial en turno, pues hable de cómo pues es víctima de una lanzada de usar el poder del Estado para alentar, dice él, una mentira, la mentira del montaje, dice. Y este poder del Estado, dice Carlos Loret de Mola, ha contado con instrumentos útiles como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara. Y luego pues, le pone nombre: Carmen Aristegui, Julio Astillero, La Octava, los youtuberos, otros más que han alentado esta mentira acusándome a mí. Lo están torturando, Julio, que es una persecución de Estado, y tú formas parte también de esa lanzada. Pues, ¿qué te pasa?
Sí, es una azonada que puede llegar a niveles internacionales, que en el fondo es lo que busca Carlos Loret. Nunca ha habido ni remotamente una restricción a su libertad de expresión. Sigue teniendo espacios periodísticos. Después de que salió de Radio Centro, pues a los pocos días estaba ya trabajando en otra estación radiodifusora. Ha tenido ahora un patrocinio peculiar para este proyecto periodístico político llamado Latinus, donde tiene detrás de él pues los intereses y las relaciones personales y familiares de Roberto Madrazo Pintado. Así es que no puede alegar mayor cosa, pero sí es impresionante el desparpajo, el cinismo con el que Carlos es capaz de pretender argumentarse como una víctima del poder. Y dentro de esa narrativa, él pretende que los periodistas que ha mencionado, Carmen Aristegui, La Octava, youtuberos y un servidor, pues estamos lavándole la cara a López Obrador. Casi me atrevería yo a retar al propio Loret de Mola a que hiciéramos un análisis serio, profundo, conceptual, de intelecto, para ver quién es más crítico del gobierno de López Obrador, si él, con lo que hace y dice, o con lo que yo a lo largo de mucho tiempo he ido señalando de las diferentes distorsiones y los diferentes errores, retrocesos que ha tenido la llamada Cuarta Transformación. Y por lo demás, por mí que haya el mayor de los castigos, si la ley así lo propone, y las investigaciones profundas en los casos de Pío López Obrador y de Martín Jesús López Obrador, y de todo lo que quieran y gusten, pero simplemente nosotros no somos lavadores de cara de nadie, como sí lo ha sido largamente Televisa en lo general, Loret de Mola en particular, y otros personajes, porque Loret de Mola está en ese altar de la altísima corrupción, en el que comparte con Joaquín López Dóriga particularmente esa situación bochornosa de la perversión del periodismo para acomodarlo por grandes ganancias económicas, acomodarlo a los dictados y a las órdenes de aquellos a los que les han lavado la cara ellos históricamente. Por ahí lo veo. Hay un cambio de gobierno, Julio, y eventualmente medios e intelectuales pueden transitar con mucha dignidad hacia la oposición. Lo que no han sido durante los últimos 100 años, de repente es posible que lo sean, se les da la oportunidad de que lo sean, se les sienta en el lugar de, digamos, de contrapeso real, porque este presidente no los acerca ni para darles dinero, ni para darles absolutamente ningún privilegio, como lo han disfrutado por muchos años. A lo mejor esa prensa, pues a lo mejor son 70 años lo que han disfrutado de beneficios del Estado. Y luego de repente se les pone en un lugar de privilegio, porque yo me he sentido en un lugar de privilegio de poder decir y hacer todo lo que me venga en gana cada vez que quiero, porque tengo esa libertad, no tengo compromisos y lo puedo hacer. A ellos se les colocó de repente en esa posición en que los televisas, distintos medios intelectuales pudieran hablar de este gobierno con libertad porque ya no estaban atados al intercambio de bienes y servicios, digamos. Pero en lugar de utilizar eso, o quisiera tu lectura de esto, en lugar de utilizarlo para caer en un espacio de dignidad, han venido construyendo un discurso que no termina por cuajarles, que es el de estamos en una dictadura, violan todos los días nuestros derechos como comunicadores, como informadores. ¿Cómo lo ves tú eso, Julio Hernández? Mira, yo creo que ese tipo de periodismo perdió la oportunidad de reivindicarse y mostrar con seriedad, con profundidad, con buenos trabajos periodísticos, acciones que los reivindicaran luego del largo pasado ominoso que habían tenido. Sin embargo, la mayoría de estos medios simplemente se han sentido despojados de los beneficios, los privilegios, las gratificaciones, los grandes negocios, los contratos que tenían,
y en lugar de buscar la manera de reciclarse, de recomponer la figura, mira, está el caso, por ejemplo, de Jacobo Zabludowski, a quien no me cansaré de señalar el papel negativo que ejerció durante largos años, durante décadas en Televisa, convertido en la mano del poder para ocultar lo que convenía a ese poder y para castigar a otros y para elogiar y para estar siempre en la línea de esos poderes. Pero en la parte final de su vida, precisamente en Radio Centro, pues se dedicó a ejercer con decoro, me parece a mí, esa parte final de su vida, y el recuerdo de él no es un recuerdo tan cargado de toda la historia oscura que tuvo a su paso por Televisa. Me preocupa, me llama la atención que estos personajes con oficio como reporteros, como conductores de programas electrónicos, no hayan sido capaces de leer el curso de la historia y hayan preferido mantenerse como simples extensiones de las manos pedigüeñas de los empresarios y de ellos mismos en busca de las prebendas que tuvieron y que no estén cumpliendo un papel básico hoy, que es el de criticar también a este poder del presidente López Obrador, que tiene muchos flancos por los cuales se le puede señalar y criticar negativamente. Pero Álvaro, Alejandro, hay quienes pierden la oportunidad de reivindicarse en la vida y frente al reto de su conciencia y de la historia, prefieren seguir limosneando, falseando, simulando, haciendo montajes. Bajo el patrocinio, ya no tanto necesariamente del gobierno federal en turno, pero sí de otros poderes, quizá no poderes, sí. El poder político presidencial, pero hay poderes políticos a nivel de los estados, y hay poderes económicos. Es decir, antes se le rendían al poder político, hoy se le arrodillan al poder económico. Muy claramente, por ejemplo, el caso de Loret, pues ante Claudio X González, la relación con él ha sido estrechísima y pues, es una relación pública, documentada por ellos mismos. Entonces, sí, ya no se le arrodilla al poder político o no al presidencial, hasta se ha vuelto crítico de él, pero se le arrodilla al poder económico, como otros. Sí, yo he hablado del neochayoterismo para hablar sobre todo de quienes en busca de retribución económica, sobre todo en YouTube, son capaces de hacer lo que sea, de decir lo que sea, de elogiar desmesuradamente, de distorsionar la realidad para ganar clics y para ganar retribución económica a través de YouTube. Pero no es esa la única vertiente de ese neochayoterismo. La otra vertiente es justamente la que ejerce, por ejemplo, Loret de Mola como un ejemplo de ese caso neochayotero, porque ahora reciben dinero no del poder público en turno, de la presidencia de la República, como había sido histórica y clásicamente, sino ahora de los poderes económicos, empresariales, coaligados en busca de consolidar un proyecto que no les ha podido funcionar en las urnas, por razones que no son ajenas a los periodistas. Ellos, los partidos de oposición y los empresarios, no han podido contrarrestar el poder de López Obrador. Es su bronca y ellos deben de resolverla, pero tienen ahora el brazo mediático con Loret de Mola y con Latinus, que pretenden una segunda etapa de la acometida contra López Obrador, disfrazados con la piel del periodismo y la libertad de expresión, pero no hay que perder de vista que en realidad este falso periodismo de Loret y de Latinus y otros parecidos son simplemente una extensión mediática del proyecto político de Va por México, del PRI, del PAN, del PRD y de los empresarios que desean retornar a sus negocios y a sus privilegios. Es curioso que casi, pues ninguno de ellos ha perdido su empleo, nada más nosotros tres. Sí, así es. Nosotros tres lo perdimos y ellos siguen. Además, lo que dices es muy interesante, Alejandro, porque en el fondo, no solo no han perdido el empleo, sino que han mantenido presencia en medios que tienen toda una infraestructura y un apoyo económico
lo hemos platicado en privado y yo me permito ahorita decirlo en público. ¿Cuántas veces hemos platicado cómo ahora esos periodistas trasladados a otras estaciones de radio o de televisión tienen anunciantes a los que no les importa la audiencia, el público, el número de visitas o de público que está viendo una transmisión, sino lo que les interesa es que sirvan a sus intereses y entonces apoyan económicamente? Hay conductores de radio y de televisión que trasladan sus programas junto con su cartera de clientes y con eso abren las puertas de las estaciones de radio y televisión porque dicen, oye, tengo este programa, pero además tengo toda esta cartera de clientes, de anunciantes que apoyan el periodismo que yo realizo. Híjole, en esas estamos. Pues Caray. sí, aprovecho Julio Hernández López, Julio Astillero, para preguntarte algo que concierne al gremio periodístico, que es el flujo de dinero que sigue fluyendo desde la presidencia de la República. Ha disminuido, ya no está en los niveles de los 10,000 millones de pesos anuales con Enrique Peña Nieto, y también las elevadísimas sumas de dinero público que destinó Felipe Calderón a los medios de comunicación, que siguen, pues obviamente, retribuyéndole esas millonadas en varios espacios. Hay espacios en los que parece su casa. Margarita es entrevistada casi cada 8 días. Pero bueno, los gobiernos de los estados también se constituyeron como fuentes de inagotables recursos económicos por la vía de la publicidad oficial, solamente para hablar de eso. No hablemos de otro tipo de canonjías con medios de comunicación. Pero la elección del 6 de junio va a cambiar radicalmente también esa situación, por lo menos en términos de quienes ostentaban los gobiernos priistas y que fluían muchos recursos hacia los medios de comunicación de la Ciudad de México y de los estados. Y ahora va a haber una alternancia por la vía de Morena. También Morena tiene lo suyo en ese sentido, ¿no? Los estados donde gobierna. Pero por lo menos va a disminuir el monto presupuestal para medios de comunicación en la Ciudad de México. Eso también genera, pues, no solamente crisis, sino una reacción de justamente esos afectados. Julio, ¿cómo la ves? Sí, los gobiernos de los estados se han convertido, se han consolidado como fuentes del viejo estilo de corrupción hacia el periodismo mediante convenios de publicidad que condicionan los criterios editoriales y mediante la entrega todavía de dinero en efectivo a directivos, a dueños de medios de comunicación, a reporteros de a pie y de toda índole. Hablo en lo general, desde luego hay muchas excepciones notables en muchas entidades federativas y cada vez veo más jóvenes periodistas ajenos a estas prácticas, pero en los estados sigue manteniéndose toda esa realidad y esperemos que los personajes que han llegado ahora a nombre de Morena al poder eliminen estas prácticas y que se encaminen también a usar decorosamente el presupuesto público y no para estar ensalzando sus figuras personales, para salir todos los días en primera plana, pagada de esa inserción en los principales medios y en los principales horarios de programas de radio y de televisión. Es todo un reto y lo que va a pasar en los estados, me parece, Álvaro y Alejandro, que es algo que tenemos que ver con mucho cuidado, porque Morena, del discurso, la promesa y el ideal al ejercicio práctico del poder, no de López Obrador en la presidencia, sino de estos personajes en los gobiernos de los estados, ha sido un ejercicio deficiente y contradictorio en muchos estados. Recordemos Baja California, ahora Veracruz, Chiapas. Veamos cómo van a gobernar ellos y veamos si de veras las promesas de Morena resisten el duro paso por el ácido del ejercicio del poder verdadero. Va a terminar este sexenio, es muy probable que la mayoría de los periodistas que conocimos antes del inicio de este sexenio se mantengan en sus posiciones, en las mismas posiciones.
nadie ha perdido ni siquiera una columna, digamos, en este sexenio, nadie ha perdido un noticiero, absolutamente nadie. Yo lo decía de chiste, pues nosotros tres sí, pero pues ya sabes por qué, ¿no? Pero mi reflexión, Julio, y mi pregunta al final es si tú ves que se vaya a construir algo, si tú ves que al finalizar este sexenio vengan nuevas generaciones, o si ves que están haciendo nuevas generaciones, o si todo va a regresar, se va a reacomodar en el corto plazo, porque esto se va volando. Híjole, es una pregunta complicada y debo decir con absoluta honestidad que creo que lo que se ha avanzado hasta ahora en esta llamada cuarta transformación no es suficiente y no tiene por qué ser duradero lo que hasta ahora se ha avanzado. Se dice mucho que los avances constitucionales, el convertir en ley ciertas prácticas es ya un gran avance, pero ese avance puede ser votado y retrotraído en el momento en el que llegue otro poder, y sobre todo si es un poder tan vengativo y tan drástico y tan ácido como el que puede ser el de una derecha que regrese al poder justamente para barrer todo el florecimiento de pensamiento y de actos políticos e ideológicos que sí se han dado en esta administración de López Obrador. Me parece a mí que no con la suficiente fuerza de implantación política, pero espero yo que haya nuevas generaciones cívicas que tengan una mayor crítica hacia el poder, incluso al poder que ellos proponen y que ellos ya hayan llevado a la silla presidencial o a las sillas legislativas, porque pues la situación veo yo que se complica y cada vez leo y escucho con más preocupación el tono de grosería, de obscenidad, de insulto que se practica en las redes sociales contra quienes pretendemos realizar un periodismo equilibrado, con un punto de vista propio y natural de lo que sucede en las cosas, pero híjole, las cosas parece que van ardiendo y por ahí las veo. Pues sí, en efecto, también hay una cosa que es verdad, hay en redes sociales, particularmente Twitter, más Twitter, quizás sea Twitter la arena más virulenta, más hasta vulgar. Hay sectores, sobre todo desde el anonimato, pero en todos los ámbitos hay mucha intensidad, mucha animosidad, mucha consigna y poca sustancia. Hace falta más ideas, hace falta más deliberación, más discusión intensa pero documentada. A menudo, por ejemplo, la información a veces suele leerse el encabezado y ni siquiera la nota informativa. Ya no hablemos de los reportajes. Entonces, también tenemos una deliberación pública muy superficial, a veces muy virulenta, pero de escasa sustancia y de menos todavía ideas, que es lo que se necesita con urgencia también, Julio. Sí, precisamente creo que es lo que nos sucede, una falta de la formación política adecuada, no hay discusión de corte ideológico, veamos cómo en realidad no hay ideólogos hoy de ningún partido y de ninguna corriente, no encontramos en quién apoyarnos para que nos dé una lectura más adecuada y más profunda de lo que está sucediendo. Estamos en el nivel del grito y el sombrerazo y en un nivel de adolescencia política que nos está llevando a cometer muchos errores a todos, sobre todo el gran error de envenenar la arena pública, de envenenar el análisis y de pretender convertir la diferencia y la divergencia política, ideológica y electoral casi en acusaciones, en cargos criminales de unos contra otros. Yo creo que tenemos que resolver y superar todo esto. Julio Hernández Astillero, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Ya sabe que esta es su casa y que lo abrazamos con cariño y con respeto.
Gracias, igualmente, gracias a ambos y espero que un día de estos no me vayan a cargar una comida asumiendo mi enorme mayoría de edad solamente. Saludos a los dos, que estén muy bien. Gracias, Julio. Abrazo. Ya comeremos y que Sí, pague el señor. señor Páez, el más veterano. Sí. Otra vez.